Hola, bienvenidos. Abordaremos la unidad 3, el módulo 2, específicamente elasticidades. ¿Se acuerdan que en el módulo anterior de la unidad 3 estuvimos hablando de la necesidad de contar con una información para tomar una decisión de bajar o subir el precio con el objetivo de aumentar el gasto total de los consumidores y por lo tanto el ingreso total de los productores? Entonces dijimos, necesitamos conocer una información que nos dé la magnitud de cambio de la cantidad demandada ante cambio en el precio, que nos dé la reacción de esa cantidad demandada, porque estuvimos analizando que la reacción era diferente de acuerdo a dónde estaba ubicado el, el precio y la cantidad, en qué tramo de la demanda. Entonces dijimos, bueno, este concepto se llama elasticidad. En términos generales, la elasticidad me dice cómo cambia porcentualmente una variable ante cambios en otra variable relacionada. Entonces nosotros podemos ver si hay dos variables relacionadas, podemos sacar la elasticidad. Entonces, ¿cómo cambia porcentualmente una variable ante cambios en otra variable relacionada? Lo que vamos a estudiar en este curso es cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada u ofrecida ante cambio porcentual en una variable relacionada. ¿Cuál es la importancia? Que la elasticidad me da esta sensibilidad de una variable ante cambio en otra relacionada. Me cuantifica el impacto, o sea que me da la magnitud de cambio de una variable ante cambio en otra. Me da una medida de la reacción. Nosotros queremos saber cómo reacciona la cantidad demandada ante un cambio en el precio, por ejemplo. O sea, me da la medida de esa reacción. Me da también, otra forma de verlo, es la capacidad de respuesta. Por ejemplo, si aumenta el precio de un medicamento, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser la capacidad de respuesta de los demandantes? Y poca, porque es un bien necesario, muy necesario, de primera necesidad. Entonces, ¿qué capacidad de respuesta tiene una variable ante cambios en otro? Van a ver que a veces hay mucha, que tiene que ver con los sustitutos y con otras variables más que ya vamos a analizar, y otras no tiene capacidad de respuesta. Bien, y lo muy importante es que me permite el concepto de elasticidad comparar distintos bienes y servicios, aunque se midan en distintas unidades. Por ejemplo, me permite comparar la elasticidad precio de la demanda de electricidad domiciliaria con la elasticidad precio de los vehículos. Podemos ver cómo son y a qué responden la diferencia de elasticidad de estos dos bienes. Bien, elasticidad precio de la demanda específicamente, nosotros habíamos visto en la función de demanda que la podíamos escribir como que la cantidad demandada es una función que depende de su precio y de otros factores subyacentes. O sea que nosotros vimos que la cantidad demandada estaba relacionada con el precio de ese bien y esa relación era inversa, es inversa. Si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. O sea que esta relación sabíamos que es negativa, pero lo que no sabíamos era cuánto, la magnitud. Entonces aparece la elasticidad precio de la demanda que me dice cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada de un bien ante un cambio porcentual en el precio de dicho bien. O
sea que elasticidad me da la medida de la sensibilidad. ¿Cómo la calculamos? En realidad, como dijimos, que es el cambio porcentual de la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio, es el cociente de las variaciones porcentuales. Es el cociente de la variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio de ese bien. Y una variación porcentual, ¿qué me dice? Entonces yo acá les he puesto los cambios para que vamos analizando cada uno. Los cambios. Ahí en economía nosotros podemos ver el cambio absoluto de una variable. Por ejemplo, acá tenemos una variable que en un momento x0 valía 100 y en otro momento 120. Bien. Entonces, ante un cambio en el precio, de P0 pasó a P1 el precio. Entonces, yo puedo decirles a ustedes cuál fue el cambio en la cantidad demandada. Y ustedes me dicen, ¿qué cambio, qué tipo de cambio te gustaría saber? Porque hay un cambio absoluto, un cambio relativo, un cambio porcentual. Entonces, yo les digo, bueno, el cambio absoluto. Y x1 menos x0, 120 menos 100. O sea que el cambio absoluto es de 20. ¿Mm? Pero el cambio absoluto no da como una información muy completa. Entonces yo les digo, no, decime el cambio relativo. Entonces el cambio relativo es el cambio absoluto en relación a la situación inicial. Entonces x1 menos x0 en relación a la situación inicial, que es x0. O sea que 120 menos 100 sobre 100. ¿Mm? Entonces el cambio relativo ya me da 0,20. Entonces yo les digo 0,20, pero 0,20, ¿qué significa 0,20? Entonces yo le digo, no, mejor dame una información del cambio porcentual. Y el cambio porcentual en realidad es el cambio relativo por 100. Entonces yo les digo, ¿y el cambio porcentual cuánto sería? Ustedes me dicen, y el cambio porcentual es 20%. Claro, es 0,2%. Entonces, ahora que la cantidad demandada haya cambiado ante un cambio en el precio un 20%, me da una información. Bien, pero eso es la cantidad demandada, el cambio porcentual es la cantidad demandada, pero no es la elasticidad, porque el cambio porcentual en la cantidad demandada se ha producido ante el cambio en el precio, que no sé el porcentaje. Entonces, bien, vamos de nuevo. La elasticidad precio de la demanda me muestra el cociente entre el cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en su precio. Hemos aprendido a sacar el cambio porcentual de cualquier variable. ¿Mm? Bien. Entonces, ahora para sacar la elasticidad precio de la demanda, yo debería saber en cuánto cambió porcentualmente el precio. Entonces, sería 20% sobre un cambio porcentual en el precio, que debería sacarlo de la misma forma que saqué el cambio porcentual en la cantidad. Bien. Los tipos de demanda. Perdón, los tipos de elasticidad precio de la demanda. Puede ser, entonces, está bien, la demanda en función de la elasticidad precio de la demanda puede ser de dos formas. La demanda puede ser elástica e inelástica. ¿Y cuál es la causa que una demanda sea elástica o inelástica? Bien, que una demanda sea elástica o inelástica depende de la capacidad de reacción de la cantidad demandada a los cambios de precio. O sea, depende de la elasticidad. Bien, supongamos que
si el precio aumenta un 20%, el precio de transporte por camiones, la cantidad demandada de este servicio disminuye 5%. O sea, acá ustedes pueden ver que el precio del transporte aumentó bastante, 20%, y la cantidad demandada reaccionó poco, fue poco sensible. Entonces, si yo quiero sacar la elasticidad precio de la demanda, divido menos, porque esto fue negativo el cambio, menos 5% sobre un 20% positivo porque aumentó el precio un 20%. Si hago este cociente, sale menos 0,25. Este es el valor de la elasticidad, menos 0,25. ¿Qué me dice esta elasticidad? Que este servicio, es poco sensible a los cambios de precio. Claro, porque el precio aumentó un 20% y la cantidad reaccionó solo un 5%. Me informa que es inelástica, este servicio es inelástico, que reacciona poco. Entonces, ahora veamos cómo se clasifica la elasticidad precio de la demanda en elástica, inelástica y unitaria. Cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor a 1, es elástica. Cuando es menor a 1 es inelástica. Y cuando es igual a 1 es unitaria. Ahora veamos por qué es elástica. Fíjense, tomemos el mismo aumento de precios. El precio aumenta para 3 bienes en un 20%. Si la cantidad reacciona, si al aumentar el precio un 25%, la cantidad baja un 25%, la cantidad demandada es muy sensible. Entonces el cociente, fíjense, el cociente en valor absoluto me da, ¿cuánto? Mayor a 1, porque 25% dividido 20 es mayor a 1, es muy sensible, o sea, es sensible a los cambios de precio. Reaccionó mucho este tipo de bien. Ustedes se tienen que estar pensando en un tipo de bien que sea, por ejemplo, de lujo, porque si aumenta un 20% y yo disminuyo la cantidad demandada un 25%, es un bien que podríamos decir es de lujo, es poco necesario, es muy sensible a los cambios de precio. En cambio, el de recién, cuando aumentó el precio un 20%, la cantidad demandada disminuyó solo un 5%. Se trata de un bien poco sensible, como en el ejemplo, un bien necesario, de primera necesidad, que no tiene muchos sustitutos. ¿Mm? Y entonces, también podemos decir que reaccionen en la misma proporción. Cuando el precio aumenta un 20, la cantidad baja un 20. Si hacemos el cociente 20 sobre 20, en valor absoluto me da 1. Bien, entonces, vamos cerrando acá. Primero, la elasticidad precio de la demanda es, yo se lo puse en rojo, es siempre negativa. Siempre negativa. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada y el precio se mueven en sentido contrario. Entonces siempre va a ser negativa. ¿Mm? Acá lo tratamos con valores absolutos, entonces lo pusimos en valor absoluto, dijimos es mayor a 1, lo hicimos así, en la bibliografía también sale en valor absoluto, porque es más fácil hacer el cociente de los cambios absolutos de la cantidad demandada en relación a al cambio en el precio. Entonces puedo decir, bueno, si es mayor que 1, significa que el numerador es mayor al denominador en valor absoluto,
y entonces significa que la cantidad demandada es sensible a los cambios de precio. Si en valor absoluto la elasticidad es menor a 1, significa que la cantidad demandada no es sensible a los cambios de precios. El numerador es más chico que el denominador en valor absoluto, y entonces se trata de bienes de primera necesidad que no tienen muchos sustitutos. Bien, nos quedamos con el valor negativo de elasticidad-precio de la demanda, que podemos analizarlo en valor absoluto, tiene que decirlo explícitamente, y nos quedamos con la clasificación de la demanda en relación a la elasticidad-precio de la demanda. Bien, ¿cuáles son los determinantes que algunos recién estuvimos mencionando? Si un bien tiene disponibilidad de sustitutos cercanos, muchos, entonces va a ser más elástico. Va a ser más elástico si tiene más sustitutos. Por ejemplo, la demanda de transporte de courier por DHL, que es una empresa específica, es elástica, porque si DHL aumenta el transporte, el precio del transporte por courier, ustedes se van a FedEx, a UPS, a TNT, a otras empresas. Entonces tiene muchos sustitutos. Bien, entonces es elástica la demanda específica de esa empresa. El grado de necesidad de los bienes. Son más elásticos los bienes que son de lujo, porque los bienes de lujo tienen muchas opciones de lujo. En cambio, los bienes de primera necesidad son más inelásticos. La demanda de transporte aéreo por turismo es más elástica que la demanda de transporte aéreo de ejecutivos, porque el ejecutivo que tiene que ir para una reunión específica, por una ronda de negocios, no puede viajar cualquier época del año ni cualquier día. Tiene que llegar a esa ronda de negocios. Bien, la definición de mercado. Mientras más abarcativo es el mercado, más inelástico. Recién hablábamos de la demanda de transporte de courier de una empresa. No es abarcativo, DHL. Pero si yo digo la demanda de courier de todas las empresas de la Argentina, o sea, la demanda de transporte vía courier es mucho más inelástica que la demanda de una sola empresa. Bien, el horizonte temporal es más elástica en el largo plazo. Porque, por ejemplo, si aumenta la tarifa de todas las empresas de courier, en el corto plazo, yo que tengo que mandar una muestra a Inglaterra de vino, no puedo reaccionar porque yo la tengo que mandar para que llegue el viernes. Entonces, ¿qué hago? Nada, en el corto plazo no tengo manera de reaccionar, no tengo opción, no tengo alternativa. Entonces, en el corto plazo, todo generalmente es inelástico. Pero en el largo plazo se buscan opciones. Podemos asociarnos todas las bodegas y entonces podemos decir, bueno, necesitamos mandar a esta feria en Inglaterra, mandemos un pallet, todos juntos. Entonces en el largo plazo es todo más elástico. Bien, fíjense acá un ejemplo de Becker y Mochón. Elasticidad-precio de la demanda de energía eléctrica. En el corto plazo, ¿qué les parece? Los dos son inelásticos, porque es menor a 1 en valor absoluto. Estas elasticidades están en valor absoluto, porque siempre son negativas. Y entonces acá que se lee que en el corto plazo es más inelástica que en el largo plazo. ¿Por qué se les ocurre esto? En el corto plazo puede aumentar la tarifa eléctrica y uno no tiene opción, pero en el largo plazo puede conseguir paneles solares
y puede ser más elástico en el largo plazo. ¿Mm? El tabaco también es otro bien inelástico. ¿Por qué? Y porque la gente tiene esa necesidad de fumar y entonces es es un bien cuya elasticidad es menor a 1 en valor absoluto. Bien, ahí hemos puesto ejemplos en valor absoluto, porque la elasticidad precio a la demanda es siempre negativa. Nosotros habíamos visto que la demanda la podíamos ver en una tabla. Entonces, acá tenemos el precio, cómo cambia el precio cuando cambia la cantidad demandada. Entonces, vemos que cuando baja el precio, la cantidad demandada aumenta. Bien, esa relación cantidad demandada a cada precio es la demanda. Entonces, acá estamos viendo una tabla de demanda que acá está representada. Entonces, cuando el precio es 7, la cantidad demandada es 0, ¿no? Acá se ve. Cuando el precio baja a 2, la cantidad demandada aumenta a 2. Y así obtenemos todos los puntos de la demanda y la podemos representar. Entonces, acá sacamos el ingreso total y podemos sacar la elasticidad precio en cada punto. ¿Y cómo la sacamos la elasticidad precio en cada punto de la demanda? Y sacando el cambio porcentual en el precio y el cambio porcentual en la cantidad. Y entonces, como la elasticidad es cómo cambia porcentualmente la cantidad ante cambios en el precio, ¿qué se imaginan? Que entonces el cociente 200 sobre 15. Entonces, para el primer punto, digamos, la elasticidad es 13. Después, sacamos de nuevo el cambio porcentual en la cantidad sobre el cambio porcentual en el precio y da 3. ¿Qué observan? Que a medida que estamos en este tramo de la demanda, la elasticidad va cayendo. Pasa por un punto donde la elasticidad precio vale 1 y después acá la elasticidad precio en valor absoluto va cayendo. Bien, entonces acá vemos los tramos de la elasticidad, los tramos de la demanda que tienen elasticidad diferente. En el tramo superior, la elasticidad es mayor a 1, o sea que la demanda es elástica en este tramo. Y en el tramo inferior, la demanda es inelástica en el tramo este. Y hay un punto donde la elasticidad es unitaria. ¿Qué podemos decir? Que la pendiente de esta demanda es constante, ¿cierto? Pero la elasticidad, precio de la demanda, varía en cada punto. Y esto es lo que nos va a dar información, la información que estábamos buscando, qué nos conviene hacer cuando queremos aumentar el ingreso total. Bien, vamos a ver ahora vamos a volver a analizar cómo calcularla. Entonces, nosotros podemos analizar la elasticidad precio de dos formas. Si nos dan 2 puntos, o sea, si nos dicen, mira, a un precio de 6, la cantidad demandada es 80. Pero si el precio baja a 4, la cantidad demandada es 120. ¿Cuánto vale? ¿A cuánto asciende la elasticidad precio de A a B en estos puntos? Entonces, yo puedo sacar la elasticidad precio de la demanda y puedo saber en qué tramo se encuentran los puntos. Para saber en qué tramo, lo que tengo que hacer es calcular el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Entonces, saco el cambio porcentual en la cantidad demandada, 50, ante una reducción del precio
de menos 33 de elasticidad precio da menos 1,5. O sea que conociendo los dos puntos, puedo saber en qué tramo está el empresario. Entonces, en este caso, el empresario está en el tramo elástico. Bien. Y entonces, ahora sí, el empresario va a saber si le conviene subir o bajar el precio para aumentar el ingreso total. Bien. Esta es la forma de conocer en qué tramo de la elasticidad estoy. Y entonces acá, como habíamos visto en el módulo anterior, si el empresario está acá, fíjense lo que le agrega al ingreso total es todo esta área. Y todo lo que le saca al ingreso total es esta área. Entonces al empresario, ¿qué le convenía hacer en el tramo superior de la demanda? Y bajar el precio para acercarse al punto de máximo ingreso total. Y ahora, recién ahora, podemos saber en qué punto estaba el empresario, porque nosotros teníamos claro que si estaba en el tramo superior le convenía bajar el precio, si estaba en el tramo inferior le convenía subir, pero no sabíamos cómo saber, cómo determinar dónde el empresario se encuentra. Entonces acá, sabiendo que ha pasado esto, de A a B, bajó el precio de 6 a 4, yo puedo decir que si la elasticidad es mayor a 1 en valor absoluto, es 1,5, estamos en el tramo elástico. ¿Y qué le conviene entonces al empresario? Bajar el precio. ¿Mm? Bien, entonces si tengo dos puntos, puedo determinar la elasticidad precio. También puede pasar que tenga la elasticidad en un punto. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando el dato sea el punto de equilibrio del mercado. Veamos cómo saco la elasticidad en un punto. Bueno, nosotros sabemos que la elasticidad es cambio porcentual en la cantidad demandada sobre cambio porcentual en el precio del bien. Entonces pongo cambio porcentual en la cantidad demandada sobre cambio en el precio. Bien, siempre es negativa. Bien, ¿cómo cambia la cantidad cuando cambia? Acá tenemos el cambio absoluto en relación a la situación inicial. El cambio absoluto del precio en relación al precio inicial. Entonces voy a acomodar, hago un reacomodamiento. ¿Y qué me queda? El cambio en la cantidad demandada, que está en el numerador, el cambio en el precio, que está en el denominador, este precio que está dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando y la cantidad demandada esta estaba dividiendo, así que pasa dividiendo. ¿Qué observamos nosotros? Si observamos que precio sobre cantidad, este es el punto, porque tenemos un precio y una cantidad. A este precio hay una determinada cantidad demandada. Entonces, este tenemos el punto. Y esta relación, si pasamos este cambio en la cantidad demandada, la pasamos dividiendo, otra vez acá abajo, ¿qué tenemos? ¿Cómo cambia el precio cuando cambia la cantidad demandada? O sea, ¿cómo cambia ante un cambio en el precio, cómo cambia la cantidad demandada? Eso es la pendiente de la demanda. Cambio precio sobre cambio en la cantidad demandada me indica la pendiente de la demanda. Entonces, significa que yo ahora tengo la forma de encontrar la elasticidad precio de la demanda en un punto, cuando conozco solamente un punto. Fíjense en este caso. Acá tenemos el punto del equilibrio. Tenemos la demanda y la oferta. Y al precio de equilibrio es 4. Al precio de equilibrio la cantidad demandada es 120. O sea que tengo ese punto. Entonces acá pongo precio 4, cantidad demandada 120.
Y la pendiente, 1 sobre la pendiente. Bien, y la pendiente acá, ¿cuál es la pendiente? Y es la inclinación de esta demanda. ¿Y acá cómo la puedo ver? Es la inclinación para este ángulo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como tengo el cateto opuesto acá, ¿cuánto es a este ángulo? 6 menos 4, 2. O sea que el cateto opuesto es 2. Y el adyacente es 120. 2 sobre 120. Entonces acá resuelvo, la elasticidad es negativa, la elasticidad precio de la demanda es negativa, la pendiente es negativa. Entonces, por eso acá le puse la pendiente es negativa, que me transforma, me confirma la elasticidad precio es negativa por esa relación inversa entre precio y cantidad, y es menos 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? El equilibrio del mercado en este momento está en el tramo elástico, porque es valor absoluto mayor a 1. Bien. Hay extremos, hay casos extremos de elasticidad precio de la demanda. Por ejemplo, acá, ¿cómo es la elasticidad precio de la demanda? En este caso es perfectamente inelástica la demanda. Este es el caso, por ejemplo, de los medicamentos, todos los medicamentos. Hablemos de una dosis de insulina. Una persona necesita ponerse 2 dosis de insulina. Cualquiera sea el precio, porque se lo regalen, no se va a poner más por día. Entonces, esta demanda es perfectamente inelástica. ¿Qué significa que sea vertical? Significa que cualquiera sea el precio, el demandante va a querer 2 dosis por día, no quiere más. Entonces, cualquiera sea el precio, quiere 2 dosis. Bien. Y la elasticidad acá es inelástico, absolutamente inelástico. Significa que el cambio en la cantidad es 0. No cambia por 2. Es 2. El cambio en la cantidad, ¿cuánto es? 0. 0 dividido cualquier cambio porcentual en el precio da 0. Por eso la elasticidad acá es 0. ¿Cómo es la pendiente de esta demanda? Infinito. La elasticidad, 0. ¿Qué pasa con este tipo de elasticidad de la demanda horizontal? Pendiente, acá la pendiente es 0. Y estas demandas son perfectamente elásticas. Estas demandas las vamos a ver en el caso de los mercados competitivos. Son las demandas que enfrentan las empresas en los mercados competitivos. Por ejemplo, el precio es muy bajo, ahora 120. Supónganse que vamos a poner el kilo del pan. El kilo del pan sale 2.000 pesos hoy. Entonces, 2.000 pesos el kilo. O sea, cualquier panadero enfrenta una demanda de 2.000 pesos. ¿Qué significa? Que todos queremos conseguir o demandamos cualquier cantidad de pan a 2.000 pesos. Y el empresario no puede cobrar más porque si no, no va a vender. Es 2.000 pesos, cualquiera sea la demanda. Bien. ¿Y por qué esta elasticidad es infinito? Porque acá el precio no puede cambiar. Porque si el panadero me quiere cobrar más de 2.000 pesos, yo me voy a la panadería de la otra esquina. Entonces el cambio en el precio en una demanda perfectamente elástica es 0. No puede cambiar el precio. Por eso esta es la demanda que enfrenta una empresa en competencia perfecta. Bien. Veamos qué pasa con los tramos, ahora específicamente los tramos de la demanda. Entonces dijimos, en el tramo superior de la demanda
la elasticidad en valor absoluto es mayor a 1. ¿Qué significa? Que la cantidad demandada es muy sensible a los cambios de precios. Bien, en el tramo inferior, la elasticidad precio de la demanda es menor a 1 en valor absoluto. Significa que la cantidad demandada es poco sensible a los cambios de precio. Y acá tenemos la elasticidad unitaria. Bien, en este punto la elasticidad es infinito. O sea que la elasticidad en valor absoluto va de infinito a 0. O en valor normal, digamos, o va de menos infinito a 0. Porque la elasticidad precio de la demanda es siempre negativa. O sea que va de menos infinito a 0. O en valor absoluto de infinito a 0. ¿Por qué acá vale infinito o menos infinito? ¿Cuánto vale el precio acá? La ordenada al origen, y la cantidad, 0. O sea, por eso vale infinito, porque la cantidad es 0. O sea que 1 sobre la pendiente por precio sobre 0, cualquier número dividido 0 tiende a ser infinito. Y acá la elasticidad precio es 0. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué es lo que vale 0? El precio. A un precio 0, esta es la abscisa al origen. O sea que acá el precio es 0. O sea, 1 sobre la pendiente precio sobre X, listo, me da elasticidad, precio de la demanda, 0. ¿Bien? Entonces, en cada punto la elasticidad precio va cambiando, desde menos infinito hasta 0. Pasa por el punto de elasticidad unitaria. Ahora veamos lo que habíamos visto en el otro módulo. Si el precio era P1 y el empresario quería, el objetivo era aumentar el ingreso total, el empresario dice, bueno, si bajo el precio, ¿qué habíamos visto nosotros en el módulo anterior? Que le agregaba esto al ingreso total y le sustraía este rectángulo al ingreso total. O sea, por análisis, decíamos acá, al empresario que le conviene bajar el precio. Claro, ahora entendemos, porque estábamos en el tramo elástico y la cantidad era sensible, reaccionaba más la cantidad a los cambios de precio. O sea que si la cantidad reacciona más, el numerador es mayor que el denominador, por eso me aparece en el tramo elástico, donde la elasticidad en valor absoluto es mayor a 1. Entonces, si el empresario está en el tramo elástico, ¿qué le conviene? Le conviene, ahora vamos a poner, bajar el precio para aumentar el ingreso total. Y si está en el tramo inelástico, si baja el precio, le disminuye el ingreso total. O sea que le conviene aumentar el precio para acercarse al punto justamente de elasticidad unitaria. Ahora sabemos que en el punto donde se maximiza el ingreso total tenemos otra información más. Nosotros habíamos dicho que el ingreso total es máximo cuando el ingreso marginal es 0. Y ahora le agregamos que donde el ingreso marginal es 0, la elasticidad es unitaria. ¿Mm? Bien. Entonces, nosotros habíamos llegado a la conclusión en el módulo anterior que al empresario, cuando estaba en el tramo superior, le convenía bajar el precio. Cuando estaba en el tramo inferior, le convenía subir el precio. Pero lo que no teníamos de información era dónde estaba el empresario, porque ya sabíamos cómo se movía, cómo se tenía que mover. Pero entonces, ahora, sabiendo calcular la elasticidad precio de la demanda, podemos saber si el empresario está acá o está en el tramo inferior. Y en consecuencia, la política de precio que tiene que aplicar. ¿Mm? Bien, y tenemos dos formas para resolver
la elasticidad precio para encontrarla. O tenemos dos puntos y encontramos la elasticidad precio, o tenemos un punto y la pendiente y encontramos también la elasticidad precio de la demanda. Bien, entonces, ¿qué vimos? Analíticamente, también en el módulo pasado, vimos que dada la demanda, la función de la demanda, el ingreso total es una cuadrática que tiene las ramas hacia abajo, que tiene un máximo, que este máximo se alcanza cuando el ingreso marginal es cero, y ahora, o sea que el máximo ingreso total es cuando el ingreso marginal es cero, la elasticidad es unitaria, es menos 1 o 1 en valor absoluto, y entonces esto, la utilidad que me da es que me da información de la política de precio que tengo que aplicar para maximizar el ingreso total. Recordemos que esto se da cuando no hay distorsiones en el mercado, o sea que el precio de demanda es igual al precio de oferta. Bien, entonces, el empresario cuando está en este segmento de la demanda que se llama elástico, ¿qué le conviene hacer? Bajar el precio. ¿Por qué? Porque el ingreso total está aumentando. Y en este segmento, que es el tramo elástico de la demanda, podemos ver que el ingreso marginal, ¿cómo es? Positivo. La señal que le da, si el ingreso marginal es positivo, significa que todavía le conviene vender una unidad adicional porque el ingreso total va a aumentar. Eso significa el ingreso marginal es positivo. Me está diciendo, vende una unidad adicional, con eso aumentás el ingreso total. ¿Y qué me está diciendo además? Que la elasticidad precio es mayor a 1 en valor absoluto. Me está diciendo que la cantidad demandada es sensible a los cambios de precio. Bien, en cambio, en este tramo, en el tramo inelástico de la demanda, donde la elasticidad precio en valor absoluto es menor a 1, el ingreso marginal, ¿cómo es? Es negativo, está por debajo de las X. Y el ingreso total cae si el empresario sigue vendiendo más unidades. Por lo tanto, al empresario que le conviene vender menos unidades e ir al punto de maximización del ingreso total. Acá tienen una relación, una ecuación que relaciona el ingreso marginal con el precio y la elasticidad precio de la demanda. Fíjense, cuando la elasticidad precio es menos 1, a ver, reemplacemos. 1 menos, dividido menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Y el ingreso marginal es 0, claro. Entonces, cuando la elasticidad es unitaria, el ingreso marginal es 0. Y ustedes podrían, con esta ecuación, sacar diferentes valores del ingreso marginal para distintos valores de la elasticidad precio de la demanda. Cuando la elasticidad precio de la demanda vale menos infinito, 1 dividido menos infinito tiende a ser 0. Por lo tanto, 1 más 0, 1. 1 por precio, precio. Por eso, en este extremo, el ingreso marginal es igual al precio. Y así pueden sacar que para determinados valores de la elasticidad mayores a 1 en valor absoluto, el ingreso marginal va a dar positivo. Y cuando la elasticidad precio sea menor a 1 en valor absoluto, va a dar negativo. Eso lo pueden comprobar ustedes. Bien, una pregunta que uno siempre se hace. ¿En qué valor de la elasticidad precio funciona un mercado? ¿En cuál? En cualquiera. No necesariamente el equilibrio del mercado está en la elasticidad unitaria. La oferta puede estar en el tramo elástico o en el tramo
inelástico. El equilibrio del mercado puede ocurrir en cualquier tramo de la elasticidad precio a la demanda, incluso en este punto. Todo dependerá dónde está la oferta. Bien. Bien, entonces acá les dejo un resumen. ¿Qué pasa con esta relación? Pendiente de la parábola, ingreso total igual a gasto total. Cuando la pendiente es positiva, el ingreso marginal, que es la pendiente del ingreso total, es positivo también. Estamos en el tramo elástico. O sea que la elasticidad precio de la demanda va de menos infinito a menos 1. ¿Qué conviene hacer con el precio al empresario para aumentar el ingreso total? Bajarlo. ¿Bien? Y así puedo analizar el caso de cuando sea la pendiente de la parábola menor a 0, o sea que está decreciendo. Si está decreciendo, el ingreso marginal es negativo. ¿Qué tramo está? Inelástico. ¿Qué le conviene al empresario? Subir el precio. Y cuando la pendiente de la parábola es 0, ¿qué significa? Que está en el máximo de la parábola. Por lo tanto, el ingreso marginal, ¿cuánto es? 0. La elasticidad precio es unitaria, menos 1. Y ahí justo está maximizando el ingreso total. Bien. Vamos a ver otros tipos de elasticidades. Y ahí tenemos la elasticidad ingreso de los consumidores. Bien, nosotros sabemos que la función de demanda era cantidad demandada, depende del precio, del ingreso de los consumidores, del precio de los complementarios, de los sustitutos, de los gustos. Y ahí justo aparece la elasticidad ingreso de la demanda. Porque, ¿qué me dice la elasticidad ingreso? Me dice cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada de un bien ante un cambio porcentual en el ingreso de los consumidores. Bien, entonces, en realidad es la relación entre cambio porcentual en la cantidad ante un cambio porcentual en el ingreso. Y a partir de esta elasticidad, ingreso y la demanda, surgen distintos tipos de bienes. Claro, porque supónganse que el ingreso aumenta un 10%, acá lo ponemos. Si aumenta un 10% el ingreso y la cantidad demandada aumenta solo un 2%, entonces ahora, ¿qué tenemos? 2 dividido 10, primero es positivo, porque son los dos aumentos, los dos cambios porcentuales van para en el mismo sentido. O sea, 2 sobre 10, ¿qué le parece? Es positivo y menor a 1. ¿Qué información está dando esta elasticidad ingreso de la demanda? Que es un bien normal, de primera necesidad. Por ejemplo, los uniformes de la escuela. Si aumenta el ingreso de la familia, la gente no se va a ir a comprar mucho más uniformes de la escuela. Necesita, quizás se lo compra de mejor calidad, digamos, pero no es que vaya a aumentar, o sea, aumenta uno de repuesto, pero no es que aumenta en la misma proporción, porque es un bien de primera necesidad, igual que la sal, igual que el pan, ¿no? Entonces, la elasticidad de ingreso es positiva, pero menor a 1. El cociente, el cambio en la cantidad demandada, el cambio porcentual, es menor que el cambio en el ingreso. Por eso es menor a 1. Pero en cambio, si aumenta el ingreso en 10%, a lo mejor voy más veces a las leñas, porque es un bien normal de lujo, o la indumentaria, por ejemplo, de diseño. ¿Cómo va a ser esta elasticidad ingreso de la demanda? Va a ser positiva y va a ser mayor a 1, porque el cambio porcentual en la cantidad es 20 sobre 10, 2. O sea que es
positivo y mayor a 1. O sea que los positivos, la elasticidad de ingreso positiva me está diciendo que son bienes normales. Que sea menor a 1 me dice que son bienes de primera necesidad. Y si son mayores a 1, me dice que son bienes de lujo. ¿Y qué pasa si la elasticidad de ingreso es menor a 0? Y si es menor a 0, significa que son bienes inferiores, que son bienes de poca calidad o segundas marcas. Entonces, significa que si aumenta el ingreso, yo dejo de consumir, disminuye la demanda de las segundas marcas, de los bienes de segunda calidad. Ahora voy a empezar a usar el auto para irme a la facultad. Entonces dejo de usar, podría ser ejemplo de la indumentaria de baja calidad. Bien, entonces, entonces, como utilidad, la elasticidad de ingreso de la demanda describe la conducta de los consumidores, me permite clasificar los bienes en normales e inferiores. Bien, nosotros ya habíamos visto en el módulo de la demanda que los bienes normales aumentan la demanda cuando aumenta el ingreso y los bienes inferiores baja la demanda cuando aumenta el ingreso. Bien, también existe una elasticidad precio de los bienes relacionados. Los bienes relacionados, ¿cuáles son? Los sustitutos y los complementarios, que los vimos en el módulo también de mercado. Los sustitutos son aquellos bienes que satisfacen la misma necesidad y los complementarios son los bienes que se consumen conjuntamente. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda me va a decir cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada ante el cambio porcentual en el precio de un bien relacionado. Entonces, también tenemos que hacer el cociente. Cómo cambia la cantidad demandada de choferes cuando cambia el precio de los camiones. Bueno, acá lo leí, digamos, puse otro ejemplo. Entonces, cuando aumenta el salario mínimo de los choferes, la demanda de camiones. O sea que el salario de los choferes es el precio de los choferes que se consume conjuntamente con los camiones. O sea que los camiones se consumen, se usan conjuntamente con el chofer. Entonces, si cambia el precio del complementario, va a cambiar la demanda del bien. Estos son bienes complementarios. ¿Y cómo es la elasticidad cruzada? Negativa. ¿Por qué es negativa? Porque cuando aumenta el salario de los choferes, disminuye la cantidad demandada de choferes. Y entonces, ¿qué pasa con la demanda de camiones? Cae. Entonces, fíjense, aumenta el salario, cae la demanda de camiones. ¿Cómo es el signo de esta relación? Inversa. Por eso la elasticidad cruzada es negativa. Porque el cociente es negativo, porque se mueven las variables en sentido contrario. En cambio, los sustitutos, transporte de pasajeros ejecutivos, cuando aumenta el precio del transporte aéreo de pasajeros, aumenta el precio de transporte aéreo de pasajeros, ¿qué va a pasar con la demanda de pasajes en autobús? Y va a aumentar. Ahora veamos, cuando aumenta el precio del transporte del avión, disminuye la cantidad demandada de pasajes en avión, pero el ejecutivo se tiene que ir igual a la feria. ¿Qué va a aumentar? La demanda de pasajes en autobús. Se movieron en el mismo sentido estas dos variables. Por eso la elasticidad cruzada para los sustitutos es positiva. Bien. Y nosotros también analizamos en el módulo de
demanda que el cambio en el precio de un sustituto, de un complementario, si baja el precio de un complementario, ¿qué hace con la demanda de ese complementario? La hace aumentar. Y en el sustituto, si baja el precio de un sustituto, la demanda la hace caer. Bien. Les dejo una aplicación muy interesante que está en la bibliografía, Elasticidad del transporte de carretera en la Argentina. Es un estudio digamos, muy aplicado a la realidad y habla de la elasticidad entre la cantidad de vehículos que pasan por los peajes, cómo cambia la cantidad de vehículos que pasan por los peajes, cuándo cambia el PBI, cuando cambia la tarifa, el precio de ese mismo peaje, y el precio de los combustibles, que sería un complementario. Entonces acá tenemos que surge la elasticidad de ingreso, la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad cruzada. Y ahí van a poder ver las interesantes conclusiones. Por ejemplo, la elasticidad precio, combustible y peaje son más elevadas para los automóviles, para los particulares, que para el transporte. Claro, y es esperable, porque el automóvil es un bien de lujo. Si me aumenta el peaje, yo trataré de pasar menos, pero el transporte de carga tiene que pasar sí o sí. O sea, por eso es más inelástico. Bien, y también hay otra importante conclusión, la congestión vehicular como una variable clave que, en relación a la sostenibilidad, la congestión y en relación a los bienes, ¿se acuerdan que habíamos dicho bienes comunes? Cuando un bien común deja de ser común, es un bien privado y se convierte en bien privado. Bien. Entonces, acá habla de esto, de la congestión, disminuye el valor de lo que uno paga por la percepción del beneficio que da pasar por una autopista. Bien. También, hablando de otro tipo de elasticidad, está la elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la oferta me va a decir cómo cambia la cantidad, ahora en este caso, ofrecida ante cambio en el precio del bien. ¿Cómo se les ocurre que es esta elasticidad precio a la oferta? Y positiva, porque nosotros habíamos estudiado que cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Así es que la relación de las variaciones porcentuales es positiva. ¿Y qué me dice la elasticidad precio de la oferta? Cómo cambia porcentualmente la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio de dicho bien. O sea que vamos a ver que la elasticidad precio-oferta es positiva. Bien, y están los extremos. Esta oferta es perfectamente inelástica. ¿Qué significa? Que este oferente ofrece 10 unidades de su producto, cualquiera sea el precio. Por ejemplo, una empresa que produce yates. Este hombre que produce yates ofrece 10, tiene una capacidad para ofrecer 10 yates, cualquiera sea el precio. O sea que el que va a determinar finalmente el precio del yate va a ser la demanda, porque esta es la oferta de los yates. Esa es la capacidad. ¿Cómo es la elasticidad? Precio de la oferta, cero. No, eso es lo que ofrece cualquiera sea el precio. Y esta oferta tiene pendiente cero y tiene elasticidad infinito. Significa que esta oferta puede ofrecer cualquier cantidad a este precio. Por eso la elasticidad precio es infinito. Bien, para aplicar esto, lo de la elasticidad, hay un ejemplo que siempre se da en la bibliografía, que es ¿qué pasa en el corto y en el largo plazo? La demanda de combustible en los años 70 era bien empinada, eso significa que era inelástica. Y entonces hubo
un acuerdo, digamos, de la oferta, de restringir la producción. ¿Y qué les parece que sucedió en el corto plazo? El precio aumentó considerablemente, porque esta demanda era inelástica. Pero en el largo plazo, ¿qué les parece que pasó en la economía mundial? Aparecieron otros sustitutos del combustible. Por lo tanto, quisieron hacer lo mismo, restringir la oferta para ver si generaban un aumento de precios importante, pero no aumentó mucho, porque esta demanda era más elástica, tenía otros sustitutos. Bien, para finalizar, es muy importante el concepto de elasticidad en relación a la colocación de impuestos. Nosotros habíamos dicho que cuando se coloca el impuesto, ya sea sobre la oferta, sobre la demanda, genera un impacto que hace que aumente el precio de la demanda y que disminuya el precio que recibe el oferente y se reduzca la cantidad transada. Ahora, ¿a quién afecta más? La incidencia del impuesto afecta al más inelástico y ahora ustedes lo entenderán más. Afecta al más insensible, al que no puede reaccionar. Si le ponemos un impuesto a los bienes de primera necesidad, el que va a tener que cargar más impuesto va a ser el más inelástico, el más insensible, el que no pueda reaccionar, porque no tiene opción. Entonces, acá se ve claramente que de los ocho de los 8 pesos de impuesto, la demanda paga 5 y la oferta paga 3. Claro, porque la demanda es más inelástica, es más insensible, no puede reaccionar. Y en el caso de los subsidios, el subsidio generaba efectos, aumentaba el precio que recibe la oferta, disminuye el precio que paga la demanda y aumenta el tamaño del mercado. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién recibe más beneficio? El más inelástico tiene más beneficios. En este caso, recibe más beneficio el más inelástico, porque es el mismo ejemplo que vimos recién, la demanda es el más inelástico, o sea, que recibe más beneficio. Ese es un punto importante a considerar, la incidencia en relación a la elasticidad. Sea un subsidio o un impuesto, afecta más o beneficia más al más inelástico. Bien, acá tienen un resumen de las conclusiones de lo que hemos estudiado en este video. Bueno, les agradezco la atención y también acá tienen la bibliografía. Y muchas gracias.